Bienvenidos una vez más a nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias. Ya llegamos al encuentro número 15 desde que empezamos y el resultado pues está siendo bastante bueno. Hemos recibido ya 374 visualizaciones y entonces pues vamos teniendo un cierto interés que se va reflejando en los resultados. Y recordarán que hace días yo hablaba muy por encima de palabras que hay que tuvieron su significado en otro tiempo y que ahora, aun siendo la palabra la misma o pareciendo que es la misma, significa una cosa diferente. Por eso hoy vamos a dedicar este encuentro a la historia, al desarrollo de la introducción de la palabra persona en nuestro lenguaje cristiano, en el lenguaje de la fe, o en el lenguaje, si quieren, en el lenguaje teológico, porque hablamos de que Dios es uno en esencia y trino en personas. La palabra trino no se utiliza nada más que para la Santísima Trinidad. Se utiliza también para el trino de los pájaros, pero no tiene nada que ver. Y entonces nos encontramos con que en todo el Antiguo Testamento se habla de un solo y único Dios que se presenta a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que le habla a Moisés de manera que Moisés le oye, entiende lo que le dice, pero no le ve. Dios invisible que anuncia un futuro que va a suceder, pero que en tiempos de Moisés no había sucedido todavía, claro. Dios manifiesta su poder, a veces. La liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, el paso del Mar Rojo, pero son acciones en las que Dios actúa, pero no se le ve. Si acaso, se oye su voz, pero nada más. Y llega un momento en que Jesús de Nazaret empieza a hablar y habla del Padre y del Espíritu Santo. Y él se presenta como Hijo de Dios. Entonces, si redujéramos a la primera acepción del diccionario nada más la palabra persona a ser individuo de la especie humana, si hablamos de tres personas, estaríamos hablando de tres dioses distintos. Y sin embargo, en la fe de la Iglesia seguimos diciendo que se trata de un solo Dios en tres personas. ¿Qué es entonces ser persona en Dios? Algo distinto de ser individuo de la especie humana. Y es que Jesús habla del Padre y del Espíritu Santo como de personas distintas de Él, pero no humanas. Y entonces, en un mismo y único Dios se da esto, que es un misterio, que es una realidad única, porque no se sabe cómo expresarlo. Y entonces, los primeros padres de la Iglesia, los primeros escritores, a continuación del Nuevo Testamento, después de la muerte de los apóstoles, utilizan para el Padre y para el Espíritu Santo, como todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, utiliza una palabra griega, la palabra prosopon, que prosopon significa originariamente, prosopon es lo que se pone delante de los ojos. Y era una palabra muy conocida en el lenguaje del teatro, porque en los teatros de entonces se utilizaba una máscara en los actores que
definían de alguna manera el papel que desempeñaba en la representación el actor que tenía puesta la máscara. Además, la máscara tenía una ventaja, que es que tenía una abertura delante de la boca, con lo cual la máscara servía para hacer resonar mejor la voz sin que tuviera que esforzarse mucho el actor. Y como los teatros eran al aire libre, que se le pudiera escuchar lo que decía el actor hasta el final, hasta la última de las gradas donde pudiera haber espectadores sentados. Y entonces, esa palabra prosopon significa el papel, el rol que desempeña un actor, y es lo primero que se entiende entonces que Dios mantiene una relación interpersonal, siendo un solo y único Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros conocemos personas que desarrollan distintas actividades. Una cosa distinta, aun siendo un mismo individuo, es que sea un profesional, un médico, por ejemplo, que sea padre de familia y que sea un violinista. Es un mismo individuo, pero las personas que le tratan en relaciones personales, unos le tratarán como pacientes del médico sin tener ningún inconveniente en que sea padre de familia y que toque el violín. Otros le conocerán solamente del mundo de la música y ni sabrán si tiene familia. La familia sabrá de lo que se dedica, pero le tratan a la esposa como esposo y los hijos como padre. Y entonces nos encontramos con un solo individuo que mantiene varias relaciones, pero todas con personas de fuera. No mantiene relaciones consigo mismo. No es que el violinista le diga al padre de familia, es el mismo. No es que el médico le diga a la esposa, es uno mismo. Entonces, mantenga una relación. Y por eso pensamos que se dan en Dios unas relaciones como las nuestras, interpersonales, pero realmente tendríamos que decir lo contrario. Se dan entre nosotros unas relaciones personales a semejanza de las relaciones entre las personas de Dios. Es difícil de imaginar, por supuesto. Además tenemos tantas imágenes pretendidamente de la Santísima Trinidad que, no sabiendo representarlas de otra manera, aparece un anciano, un varón más joven, a veces llevando una cruz y una paloma al vuelo con las alas extendidas entre la cabeza del uno y del otro. Eso podrá representar o nos podrá recordar la Santísima Trinidad, pero eso no es una representación válida de la Santísima Trinidad. No es así. Y por eso nos encontramos con que Jesús habla de tal manera que los que le escuchan y los que ponen por escrito después lo que le habían escuchado, entienden cómo él, aun siendo aparentemente solamente hombre, es lo único que se le veía, pero que sin embargo actuaba y realizaba actos que no podía hacer ningún hombre, sino solamente se podían hacer con el poder de Dios. De repente aparece caminando sobre las aguas durante la tempestad en el lago. Uno de los apóstoles que está en la barca le dice, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua.
Y Jesús le dice que no tiene ningún problema. Ven. Y Simón Pedro baja de la barca, se empieza a hundir. Tiene miedo, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Qué haría cualquiera de nosotros si empieza a caminar sobre el agua y ve que se hunde? Pues entonces, esas cosas. Y luego, bueno, cuando resucita a Lázaro, que hasta la hermana decía, pues si ya huele mal, que lleva 4 días. Y entonces Jesús no entra en el sepulcro, desde fuera le dice, Lázaro, sal afuera. Y el que estaba tan muerto, que todos estaban convencidos de que había muerto, sale allí atado con las vendas con que le habían amortajado. Y Jesús dice, desátenlo y déjenlo andar. Solo con su palabra. Al otro enfermo lo cura a la distancia. Le dice a aquel funcionario pagano, romano, que estaba enfermo y tal, y dice, sí, vete que ya está curado. Y efectivamente, cuando se encuentra con sus criados y le dicen que está criado, que está curado, le dicen que fue a aquella misma hora en la que Jesús le dijo que estaba curado. Entonces, a la distancia lo hace, no importa. Y eso, no hay ser humano, individuo humano, persona en la primera acepción del diccionario, que haya hecho cosas semejantes. Solamente él. No por ser un individuo humano, porque ninguno más hubiera podido hacer una cosa semejante, sino por ser Dios. Y es Dios, junto con el Padre, al que se dirige y le habla y le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, reconociendo que el Padre tenía una voluntad distinta de la que tenía él. A él le afectaba, siendo hombre, saber lo que le iba a suceder. Y por eso le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y anuncia también que él tendría que decir muchas cosas más y se las tendría que enseñar a los apóstoles, pero por ahora no las iban a entender. El Espíritu Santo ya se lo irá dando a entender cuando venga. Y él habla del Espíritu Santo como alguien que es distinto de él, pero que va a enseñar, va a tener relaciones personales humanas sin ser hombre, siendo Dios. Y por eso es por lo que utilizamos esa palabra y entendemos por qué utilizaron la palabra prosopon los padres griegos. Porque un actor desempeña un papel, un rol, según la máscara que se pone. El actor puede salir del escenario, cambiar de máscara, salir otra vez y desempeñar un papel distinto en la representación, pero es el mismo individuo, representando a dos personas distintas, dos o más. Y entonces, si hablamos de personas en plural, en Dios, no podemos entender, o si entendemos mal, que se trate de tres individuos distintos, sino de tres relaciones diferentes, de relaciones que son modelo de nuestras relaciones personales. No es que sean imitación de nuestras relaciones personales, y entonces actúan entre sí y actúan con nosotros. Nosotros, como personas, podemos actuar sobre otros, con otros, pero no podemos actuar con nosotros mismos dentro de cada uno de nosotros, en una relación personal. Porque no es que las personas de la Santísima Trinidad tengan relaciones como las que tenemos nosotros,
sino que nosotros tenemos relaciones entre nosotros a semejanza de cómo se relacionan el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. No lo vamos a poder dibujar, no vamos a poder hacer una representación sensible de lo que es la Santísima Trinidad. Pero lo que no podemos hacer es decir, Dios es uno y único y solo Dios y nada más que Él. Y, como dicen incluso bastantes de los cristianos hermanos separados, que dicen que solamente Dios es el Padre, que el Hijo es un hombre más. No es que siendo Dios se hace hombre, sino que es pues como un profeta más. Y el Espíritu Santo pues es una fuerza que actúa, pero no se le reconoce al Espíritu Santo con tanta facilidad su categoría personal. Decimos sí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por decirlo lo decimos, eso es muy fácil. Uno es el nombre del Padre, otro es el nombre del Hijo, otro es el nombre del Espíritu Santo, y nosotros actuamos en el nombre de los tres. Y tenemos que ver cómo el misterio nos sobrepasa. Y cuando Tertuliano, a finales del siglo III, empieza a hablar a los cristianos de lengua latina de lo que ponía en los escritos, que hasta entonces estaban solamente en griego, utiliza para la palabra prosopon del griego, que es lo que se ponía delante de los ojos, utiliza la palabra persona, que persona en latín significaba lo mismo, la máscara del teatro, pero se fijaba más en que personaba, resonaba, ayudaba por la abertura que tenía delante de la boca, la máscara, a que se escuchara mejor. Y eso es la palabra latina que significaba persona. La palabra española suena igual, pero es distinto. Nadie dice que la máscara sea una persona. Decimos, si acaso, que es un personaje en el lenguaje del teatro. Pero claro, no podemos decir que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personajes. Se entendería peor todavía que diciendo que es un solo Dios en tres personas. O un solo Dios en tres roles, o en tres papeles, o en tres actividades, o en tres funciones. Cuando utilizamos todas esas palabras, estamos señalando actividades que las puede realizar un mismo individuo humano con relación a otros distintos, pero no con relación a sí mismo. Y ahí es donde está la diferencia, en que aunque la palabra es la misma, persona, es la diferencia que hay entre la persona humana y las tres personas divinas del misterio de la Santísima Trinidad. Pero tenemos que tener cuidado, que los musulmanes dicen de nosotros los cristianos, los católicos, que tenemos tres dioses, que un Dios es el Padre, el Hijo es otro Dios distinto, el Espíritu Santo es el tercer Dios. Y no es eso. Son un solo y único Dios, es el mismo Dios. Y por eso coinciden en lo que nosotros vemos, coinciden las tres personas de la Santísima Trinidad en lo que hacen con relación a nosotros. Pero no podemos entrar en lo que hacen en relación cada una de las personas de la Trinidad con las otras dos. Lo sabemos porque Jesús nos lo ha revelado. Él, siendo hombre y Dios, tiene la experiencia, siendo Dios, de lo que es la relación de Él
con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por eso habla así y utiliza ese lenguaje. Cuando dice que el Hijo del Hombre no sabe ni el día ni la hora, es que Él, como hombre, no lo sabe. Como hombre, Él conoce lo que experimenta, que es como conocemos nosotros los seres humanos. Lo que hemos visto, lo que nos han dicho, lo que nos ha entrado por los sentidos, eso es lo que sabemos. Pero claro, como hombre no sabe el día ni la hora. Como Dios eternamente sabe cuándo va a ser. Entonces, esto nos tiene que ayudar a comprender más plenamente que si Dios nos ha querido revelar de esa manera algo que Dios es el primero que sabe, que no lo íbamos a entender, nos manifiesta la confianza que tiene con nosotros para manifestarnos algo tan íntimo como es, no podemos decir la interioridad del ser de Dios, porque Dios siendo espíritu no tiene dentro ni fuera. Pero lo que nosotros llamaríamos la intimidad, la interioridad, la conciencia. Y entonces, así es como Dios ha querido ir desarrollando con el tiempo la revelación progresiva de quién era Él y de cómo es y sigue siendo en distintos momentos de la historia. Se manifiesta a Abraham y le dice, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te daré. Y no sabemos cómo se lo dijo, lo que sí sabemos es que hizo efecto lo que hizo Dios, lo que Dios le dijo, porque Abraham salió y se fue sin saber a dónde iba. Se fió de Dios. Y así es como nosotros podemos ir aproximándonos al misterio de la Santísima Trinidad, no para entenderlo, sino para vivirlo. Porque tenemos que aprovechar la manifestación que Dios nos hace de sí mismo, de su intimidad, del afecto, podríamos decir nosotros en nuestro lenguaje, que nosotros encontramos en Él. Porque no es que sea un afecto como el nuestro, cuando nos llevamos muy bien con una persona o con otra, pero nosotros nos sentimos bien tratados por Dios, que nos ha manifestado una parte nada más de lo más íntimo y lo más secreto de Él. Es imposible que Dios no nos manifieste la infinidad del misterio de Dios porque no íbamos a entender nada. Nos iba a desbordar de tal manera que no podemos. Pero ya nos ha ido dando esa muestra de su confianza en nosotros, de su amor, al manifestarnos eso de su propia intimidad. No es que sea todo, la totalidad del misterio de Dios, no, ahí no íbamos a poder llegar nunca. Lo contemplaremos en el cielo, pero nuestro entendimiento y nuestro lenguaje no da más que para utilizar esa palabra, persona, y decir que Dios es uno en tres personas, como en una dentro de otra. No, es que no tenemos otra palabra para decirlo. Y entonces, así es como tenemos que intentar vivir la realidad del misterio que Dios nos ha querido revelar, no para ponernos un problema, no para que lo estudiemos, no para que lo investiguemos, sino para que lo aceptemos. ¿Cuántas veces entre nosotros, los seres humanos, los individuos, las personas, nos manifestamos algo de nuestra intimidad unos a otros y algunos dicen, pero ¿cómo se le ha ocurrido a este? Pero sin embargo lo ha dicho, debe ser verdad, se está manifestando.
se está comunicando y pensamos muchas veces, yo en las circunstancias esa persona no hubiera hecho esto, hubiera hecho todo lo contrario, pero él lo hizo y no entendemos por qué. Y hace falta mucha intimidad y mucho amor para, incluso entre nosotros, descubrirnos alguno de esos secretos que no se lo decimos a todo el mundo, pero a lo mejor tenemos una confianza con una persona y se lo decimos. Y Dios está haciendo eso mismo con todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces cuando alguna persona humana nos manifiesta su intimidad, no lo entendemos? ¿Cómo es posible que haya hecho esto, que haya querido, que no lo comprendemos? Pero lo que sí comprendemos es la confianza que ha tenido esa persona con nosotros cuando nos lo ha dicho. Pues algo así es como tenemos que recibir nosotros la revelación de Dios. Lo que Dios nos dice de sí mismo, que aunque no lo entendamos, sí manifiesta un gran amor, una gran confianza infinita que pone Dios en nosotros cuando nos dice lo que Él, que ha creado nuestro entendimiento y nuestra mente y sabe de lo que somos capaces de entender. Y sin embargo, Dios nos ha revelado y nos ha manifestado mucho más, infinitamente más, que lo que nosotros podríamos entender. Y sin embargo, no entendemos, nos aproximamos al misterio, utilizamos una palabra que sirve para otra cosa distinta, tanto el prosopon de los griegos como la persona, la bocina o así, de los teatros de los romanos, como las personas nuestras de ahora. Dios no es ninguna de las tres cosas. No es ni máscara, ni es resonancia, ni es individuo como nosotros. Pero nosotros tenemos algo de lo que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo tenemos que expresar con nuestro lenguaje, con nuestros ejemplos, con nuestras cosas. Y entonces, pues si los padres griegos pensaron que era como que Dios representa, aun siendo uno, representa tres papeles o tres roles, como si fuera un teatro, que no lo es. Y como si Tertuliano dice, pues es como si fueran tres voces distintas. Como si lo fueran, pero no lo es. Y nosotros pensamos tantas veces que Dios es como si fuera tres individuos, pero no lo es. Nos podemos aproximar más o menos, pero lo que tenemos que ver sobre todo es el interés que Dios ha puesto en manifestarnos su intimidad, aunque sabía desde toda la eternidad que no lo íbamos a entender. Se nos está acabando el tiempo, no nos vaya a pasar lo que en el número 14, que al final se escuchaba mal, y que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.